El aroma del pollo asado con romero y el pan de maíz caliente llenaba mi casa estilo colonial, mezclado con el dulzor suave del pastel de manzana que se enfriaba en la encimera. Afuera, el viento otoñal hacía crujir las hojas rojas y doradas en la avenida de los Álamos, un sonido que siempre me hacía sentir anclada a este lugar que había llamado hogar por más de 4 décadas. Organizar la cena familiar los domingos era mi ritual desde que mi esposo, Esteban, se fue. Era mi manera de mantenerlo presente, a través de las comidas que compartíamos, la mesa que elegimos juntos y las risas que alguna vez llenaron estas paredes. Cuando sonó el timbre, me limpié las manos con una servilleta de lino y abrí la puerta. Ahí estaba mi único hijo, Gabriel, en el porche, sosteniendo una botella de vino en una mano mientras abrazaba a Camila por la cintura con la otra. Ella desprendía confianza con su suéter crema ajustado y botas elegantes, su cabello brillando como cobre pulido bajo la luz del porche. Su sonrisa era cálida para Gabriel. Pero cuando sus ojos se deslizaron hacia el interior de la casa, había un destello que parecía calcular cada detalle. «Mamá», dijo Gabriel, besándome en la mejilla. «Huele increíble aquí». «Te luciste», sonreí, dándole una palmadita en el brazo. Pero noté cómo Camila rozó el marco de la puerta, como si estuviera probando su textura. Entró lentamente, escaneando el pasillo. Las fotos enmarcadas de Esteban y yo a lo largo de los años. El pasamanos de madera reluciente que aún tenía las marcas leves de las carreras infantiles de Gabriel por las escaleras. ¡Qué lindo!, como siempre dijo ella. Pero había un tono en su voz que no pude descifrar del todo. Los llevé al comedor, donde la lámpara que Esteban instaló para nuestro 25º aniversario brillaba dorada sobre la mesa puesta con la vajilla de mi madre. Fui a la cocina para terminar el gravy. Y entonces escuché el murmullo de la voz de Camila. Me quedé inmóvil, con la mano sobre el cucharón. «No sabe que va a perder esta casa», susurró, su voz apenas audible, pero lo suficientemente clara para llegarme. Luego, el leve sonido de una notificación en su celular. Estaba grabando o transmitiendo. Mi pecho se apretó. Respiré hondo, obligando a mis manos a mantenerse firmes mientras vertía el gravy en su recipiente. Cuando regresé al comedor, Gabriel acomodaba las copas de vino y Camila tenía su celular en el regazo. Su rostro sereno, como si no acabara de invitar a extraños a burlarse de mi hogar. La cena comenzó de forma agradable, al menos en la superficie. Gabriel alabó el pollo y contó una anécdota del trabajo. Camila aportó comentarios educados y pequeños suspiros de apreciación. Pero sus ojos estaban ocupados, deslizándose por las molduras, los zócalos y las cerraduras de las ventanas, como si estuviera haciendo un inventario mental. Había vivido lo suficiente para reconocer cuando alguien medía más que las paredes. Estaba midiendo su conquista. Cuando llegó el postre, pastel caliente con helado de vainilla derretido, Camila se inclinó hacia mí mientras Gabriel servía café. Su perfume, un floral agudo, atravesó el aroma a canela del pastel. Sus labios se acercaron a mi oído, y en un tono lo suficientemente suave para parecer cariñoso, susurró: «Esta casa es mía ahora. Ve empacando». Las palabras cortaron el cálido ambiente familiar como un pedazo de hielo. Sentí el ardor detrás de mis ojos, el impulso de retroceder, de defenderme, de gritar. Pero la voz de Esteban resonó en mi memoria. Su consejo tranquilo de un hombre que había enfrentado sus propias batallas. «Nunca dejes que nadie te saque lo que es tuyo». Alejandra, sonreí. Lenta, calmada, practicada. Mantuve la taza de porcelana firme en mi mano, dejando que el calor del té se filtrara en mis dedos. Y la miré directamente a los ojos. «¿De veras?», dije suavemente. Y nada más. Los ojos de Camila titilaron con sorpresa por un instante.
Luego se recostó en su silla, confiada de nuevo, segura de que yo era demasiado frágil para importar. No sabía que el silencio era mi escudo y que ya había decidido que no me expulsarían de la casa que Esteban y yo construimos ladrillo por ladrillo. Recuerdo, recogí los platos vacíos del postre y los llevé a la cocina. Mi expresión serena mientras mis pensamientos hervían bajo la superficie como un río frío y profundo. Esa noche dejaría que ella creyera que había ganado la primera ronda. Mañana comenzaría la guerra silenciosa para proteger mi hogar y mi nombre. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando el techo mientras las sombras de las ramas de los árboles danzaban sobre él. La cama de Esteban llevaba vacía 7 años, pero esa noche su ausencia pesaba más que nunca. Casi podía escuchar su voz, grave y tranquila, como cuando me reconfortaba cada vez que la vida se sentía demasiado cerca. Nunca dejes que nadie te saque lo que es tuyo. Alejandra. Las palabras se repetían en mi cabeza, calmando mi respiración, apaciguando la tormenta en mi pecho. Me giré hacia un lado, observando el tenue resplandor de la farola que se filtraba por las cortinas ligeras. En algún lugar de la calle, un perro ladró y un auto pasó lentamente, sus faros rozando la pared como un fantasma. Entonces me golpeó la idea de que cada rincón de esta casa guardaba pedazos de mi vida. Mi matrimonio, mi maternidad. Empacarlo en cajas para el entretenimiento de Camila era insoportable. El sueño no llegaba. Así que me levanté de la cama y caminé en pantuflas por el pasillo. El aire estaba fresco, con el leve aroma del popurrí que guardaba en un jarrón del corredor. Deslicé mis dedos por el pasamanos de madera pulida mientras bajaba las escaleras, el mismo pasamanos al que Gabriel se aferró cuando dio sus primeros pasos tambaleantes. En la sala, la luz de la luna se filtraba por las cortinas, acariciando las fotos familiares en la repisa. La sonrisa de Esteban brillaba desde nuestra foto de boda, con un brazo alrededor de mí y el otro sosteniendo un ramo de azucenas blancas. Junto a ella, una foto de Gabriel a los 10 años, sonriendo con un diente faltante, sosteniendo el pez que pescó en el lago detrás de nuestra primera casa. Dejé mi mano descansar en el borde de la repisa, anclándome en esos recuerdos, dejando que me recordaran por qué esta casa no era solo paredes y madera, era el trabajo de mi vida. Y era mía. Me acerqué a la puerta trasera y miré el patio iluminado por la luna. Mis rosas seguían floreciendo, tercas contra el frío que se colaba en el otoño. Esteban plantó el primer rosal para nuestro 10º aniversario. Pensé en Camila paseando por aquí, tratando este jardín como un trofeo que no se había ganado, y algo dentro de mí se endureció. En esa oscuridad silenciosa, el miedo que me había atrapado durante la cena se transformó en determinación. No gritaría, ni suplicaría. Lucharía por esta casa con una persistencia tranquila que Camila nunca esperaría. Regresé hacia las escaleras, cada paso firme. Al llegar al descansillo, me detuve para mirar hacia la antigua habitación de Gabriel. La puerta estaba entreabierta, mostrando el cuarto de huéspedes que mantenía listo para visitas familiares. Por un momento, mi corazón dolió por el niño que solía correr descalzo por este pasillo, que alguna vez creyó que el hogar era el lugar más seguro del mundo. Camila pensaba que podía convertir mi casa en un premio, pero no era una mujer que renunciara a lo que había construido. Volví a la cama, deslizándome bajo las sábanas, no más cerca del sueño pero más firme que antes. Comenzaría en silencio, con cuidado, observando cada movimiento de Camila hasta encontrar la prueba que ella creía que podía ocultar. A la mañana siguiente, la casa se sentía demasiado silenciosa. Preparé mi café y me quedé junto a la ventana, viendo cómo el sol se alzaba sobre los álamos, sus hojas tornándose doradas y rojizas.
El auto de Gabriel seguía en el driveway. Él y Camila se habían quedado a dormir, algo que se había vuelto más frecuente últimamente. Me dije que era por conveniencia. Pero el recuerdo del susurro de Camila me apretó el estómago. Mientras caminaba por el pasillo hacia la cocina, escuché la voz de Camila desde la habitación de huéspedes. Era baja, afilada por la emoción. Para el próximo mes. Ella se irá, dijo. Por fin tendré mi cocina de ensueño. Me quedé helada. Cada nervio en mi cuerpo tensándose. Su voz era clara, confiada, y no estaba destinada a mí. Escuché una risa apagada desde el otro lado de la línea. Y luego a Camila de nuevo. Claro, los papeles están casi listos. Ni siquiera se da cuenta de lo fácil que es esto. Las palabras se deslizaron bajo mi piel. Retrocedí en silencio, con el corazón latiendo fuerte, cuidando de no hacer crujir el suelo con mis pantuflas. Mis manos temblaban mientras me aferraba al borde de la encimera de la cocina. No era solo una fanfarronada, estaba planeando algo real. Y creía que yo estaba demasiado ciega para verlo. El leve golpe del buzón cerrándose me sacó de mi niebla. Necesitaba aire, movimiento. Así que salí al fresco de la mañana y recuperé un pequeño montón de correo. Facturas, un volante del mercado local y un sobre grueso con el logo del banco. Estaba dirigido a Gabriel. Dudé en el porche, el frío atravesando mi suéter, en una esquina del sobre. Las palabras «notificación de garantía de propiedad» estaban impresas con claridad. Mi corazón dio un golpe lento y pesado. Llevé el correo adentro y me senté en la mesa de la cocina, mis dedos rozando el sobre. Mi conciencia susurraba que no era mío para abrir. Pero otra voz, la que recordaba la sonrisa de Camila, insistía en que tenía todo el derecho de proteger lo que Esteban y yo construimos. No lo abrí. En cambio, estudié el exterior con cuidado. El lenguaje era formal, legal. El tipo de carta que solo llega cuando alguien vincula una propiedad a un acuerdo. Una garantía. Mi estómago se anudó. ¿Podría Gabriel haber firmado algo sin entenderlo? O peor, Camila lo convenció de ceder una parte de la propiedad que podría usarse en mi contra. Presioné el sobre contra la mesa. Mi reflejo apenas visible en la madera pulida. Los recuerdos llegaron sin ser llamados. Gabriel de niño, descalzo en el patio. Su risa resonando bajo el sol de verano. Lo había protegido de todo lo que podía, desde huesos rotos hasta desamores. Y ahora, aquí estaba, preguntándome si mi propio hijo había entregado sin saberlo las llaves de mi vida a alguien que felizmente lo tomaría todo. El café en la mesa se había enfriado, intacto. Me levanté lentamente, deslizando el sobre en la mesa del pasillo donde Gabriel lo vería. Necesitaba escuchar la verdad de sus labios antes de decidir mi próximo paso. Esa noche, mientras la casa se asentaba en su silencio habitual, un nuevo peso presionaba mi pecho. El susurro de la traición ya no era solo la voz de Camila. Era el leve eco de la duda que se enroscaba alrededor del nombre de mi hijo. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tenso. Me movía por mis rutinas: preparar café, cuidar las rosas, limpiar las encimeras de la cocina. Pero mi atención siempre estaba en Camila. Había aprendido hace tiempo que el ojo silencioso a menudo ve lo que la voz ruidosa pasa por alto. Una tarde, la encontré en la sala mientras Gabriel estaba en el garaje buscando una llave inglesa. Ella pensó que yo estaba en el patio trasero. Una cinta métrica amarilla se extendía por la ventana salediza mientras murmuraba números para sí misma. Anotándolos en un cuaderno negro elegante, su dedo perfectamente manicureado trazó la moldura del techo y ladeó la cabeza como un tasador haciendo un inventario mental. Me apoyé en silencio contra el marco de la puerta por un momento. No me notó hasta que la cinta metálica se retrajo con un chasquido. Dio un salto. Luego sonrió con una brillantez casi inocente. «Oh, solo curiosidad», dijo con ligereza.
Me encanta esta sala. Imagina lo que podría ser con una mano de pintura fresca. Le devolví la sonrisa, educada y sin compromiso, y pasé junto a ella como si no hubiera visto nada. Por dentro, mi pulso se aceleró. Estaba planeando esta casa como si ya le perteneciera. Más tarde esa semana, miré por la ventana de la cocina y la vi con Gabriel en el driveway. El sol se ponía, tiñendo el cielo de ámbar suave, y estaban cerca junto al auto de Gabriel. La mano de Camila estaba en su brazo mientras hablaba en voz baja, su cuerpo inclinado, de manera que ocultaba sus palabras. Gabriel asentía lentamente, sus hombros tensos. Fuera lo que fuera que ella le estaba sembrando en el oído, él no se resistía. Me quedé allí, oculta detrás de las cortinas, y sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire otoñal que se colaba por el marco de la ventana. Un par de días después, mientras rastrillaba el patio delantero, mi vecina Clara se acercó con su pequeño terrier, tirando de la correa. Clara era de esas mujeres que notan todo, aunque rara vez decía mucho a menos que sintiera una puerta abierta para compartirlo. Ayer vi a tu nuera, dijo con naturalidad, sus ojos brillando. Estaba afuera con dos mujeres que no reconocí. Parecía que les estaba dando un tour. Me detuve, apoyándome en el rastrillo. ¿Un tour, ajá?, dijo Clara, bajando la voz, señalando el porche, las ventanas, hasta el tejado, como si fuera agente inmobiliaria. Forcé una risa pequeña. Pero mi estómago dio un vuelco. Clara me dio una palmadita rápida en el hombro, antes de dejar que el terrier la arrastrara calle abajo. Esa noche me senté sola en el estudio. La casa silenciosa salvo por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Camila se movía como una sombra por mi vida, reclamando con susurros y gestos. Sería fácil confrontarla, gritar y exigir respuestas, pero eso le daría el drama en el que prosperaba. No, me quedaría callada y quieta. Dejaría que pensara que era pasiva, mientras recolectaba lo que necesitaba en la penumbra. Si planeaba tomar mi hogar, yo tenía la intención de conocer cada ángulo de su plan antes de hacer mi jugada. El jueves por la mañana, la inquietud en mi pecho se había endurecido en propósito. Coloqué el sobre grueso del banco, aún sin abrir. En mi bolso, junto con un pequeño montón de correo que había llegado con logos y lenguajes similares, mis dedos se detuvieron en la solapa mientras cerraba el bolso. Si alguien podía entender esto sin desatar una explosión familiar, era el señor Torres. Había sido el abogado de Esteban durante casi 20 años. Una presencia constante en nuestra hipoteca, testamentos y planificación patrimonial. Su oficina era un edificio de ladrillo modesto en las afueras del pueblo. Un lugar que olía ligeramente a libros viejos y pulimento de limón. Cuando entré, se levantó de detrás de su escritorio, su cabello ralo captando la luz matinal de la ventana. Alejandra, dijo cálidamente, extendiendo una mano. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo estás? Logré una sonrisa, aunque mi voz estaba más tensa de lo que quería. Necesito que revises algo. Estoy preocupada por una situación con la casa. Me indicó que me sentara y puse el sobre y el resto del correo en la madera pulida de su escritorio. Se puso los lentes y examinó el sobre superior primero. Observé cómo su ceño se fruncía mientras leía las líneas impresas. Luego cortó el sobre con cuidado con un abrecartas plateado. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj detrás de él. Luego levantó la vista. Su expresión una mezcla cuidadosa de profesionalismo y preocupación. Alejandra, esto es una notificación sobre un préstamo con garantía hipotecaria, dijo lentamente. Menciona tu propiedad como colateral. Tu hijo, Gabriel Morales, es cofirmante. Sentí las palabras como un golpe físico. Mis dedos se curvaron contra los brazos de la silla. ¿Colateral? ¿Nunca firmé nada? Nunca.
No lo hiciste, dijo suavemente, levantando el papel, pero parece que Gabriel sí. El banco lo reconoce como copropietario a través de un gravamen contingente. Eso significa que si este préstamo no se paga, pueden tomar acciones contra la casa. Un zumbido leve llenó mis oídos. Recordé el susurro de Camila, su sonrisa astuta mientras medía mi sala, y la llamada telefónica amortiguada sobre su cocina de ensueño. Señor Torres, ¿puede ella quitarme mi casa? Forcé las palabras a salir a pesar de la opresión en mi garganta. Se recostó, juntando los dedos. No directamente. No. Tu nombre sigue siendo el único propietario registrado. Pero si el préstamo entra en mora, el banco puede iniciar un proceso de ejecución hipotecaria, usando la propiedad como garantía, dependiendo del monto del préstamo y las condiciones. Podrías enfrentar problemas legales y financieros graves. Aferré la correa de mi bolso. Entonces ella lo convenció de hacer esto. Firmó sin entender el riesgo. Y si lo lleva a una mora, entonces podrían intentar forzar una venta. Terminó él. El pensamiento de Camila paseando por mi casa, tratándola como un premio que había ganado, me llenó de una furia fría. La voz del señor Torres era calma, firme. Alejandra, puedo ayudarte a asegurar el título y protegerte, pero necesitas moverte en silencio. Si los confrontas ahora, podrías complicar las cosas antes de que pongamos las protecciones adecuadas. Asentí, tragando el amargo nudo de traición que se había alojado en mi pecho. El juego de Camila ya no era solo manipulación, era legal. Calculado y peligrosamente cerca de tener éxito. Salí de la oficina con una carpeta de documentos preliminares y las instrucciones firmes del señor Torres, mientras conducía de regreso por las calles arboladas hacia casa. El sol se escondió detrás de los robles, proyectando sombras largas sobre las aceras familiares. La casa apareció al final de la calle, cálida y sólida contra la luz que se desvanecía. Aferré el volante con más fuerza, sabiendo que la lucha por ella apenas comenzaba. El sábado por la mañana, me encontré de pie detrás de las cortinas de la sala, la tela fresca contra mi mejilla. Desde ese lugar, podía ver el driveway, el camino frontal y el amplio porche donde Esteban y yo solíamos tomar café en las mañanas tranquilas. Se había convertido en mi puesto de vigilancia silenciosa. Una camioneta plateada que no reconocí se detuvo en la acera. Camila salió primero, sus tacones resonando en el pavimento. Su cabello brillando bajo el sol. Dos mujeres la siguieron, vestidas con chaquetas de diseñador y sosteniendo cafés helados. Sus ojos ya recorriendo mi patio con un interés que me revolvió el estómago. Camila señaló hacia el porche, su voz cantarina por la emoción. Y aquí será la nueva entrada. Puertas dobles, paneles de vidrio. No la reconocerán cuando termine. Una de las mujeres aplaudió de alegría. Presioné la cortina lo suficiente para tomar una foto clara con mi celular. Mis manos firmes. Luego cambié a video, dejándolo grabar en silencio mientras Camila las guiaba por el camino. Se movieron hacia el patio trasero y me deslicé a la cocina. Agachándome junto a la ventana que daba al jardín de rosas, Camila señaló el patio, describiendo planes para una cocina al aire libre, y luego hacia el garaje, hablando de abrir la pared para una entrada más grande. Las palabras dolían, pero me obligué a mantener la calma. Cada alarde, cada reclamo casual, era combustible para el fuego silencioso que estaba construyendo. Cuando regresaron al patio delantero, Camila se apoyó en la baranda del porche y posó con sus amigas como una orgullosa dueña, mostrando una nueva propiedad. Tomé otra foto. Se sentía frío y clínico, pero me dio un destello de control que no había sentido desde aquel primer susurro sobre el postre. Cuando se fueron, retrocedí de la ventana, dejando que la cortina cayera en su lugar. Mi corazón ya no latía acelerado.
Sentía una firmeza echando raíces, la que viene de saber que no estaba indefensa. Estaba preparándome. Camila creía que yo era una anciana pasiva demasiado sentimental para contraatacar. Ese fue su primer error. Esa tarde, organicé las pruebas en una carpeta pequeña, marcas de tiempo, fotos, clips cortos de su voz alardeando sobre renovaciones y propiedad. La etiqueté con el mismo cuidado con el que alguna vez preparé los almuerzos escolares de Gabriel. Precisa y deliberada. Más tarde, mientras el sol se ponía, caminé por la casa y toqué los lugares que ella había señalado como trofeos. La baranda que Esteban pulía cada primavera. La ventana salediza donde Gabriel solía sentarse a leer. Pensé en lo fácil que Camila veía estas cosas como premios para reclamar. Como si una firma o una sonrisa pudiera borrar décadas de memoria y trabajo. Me senté en la mesa de la cocina, celular en mano, desplazándome por las imágenes que había capturado. Cada una era un pequeño paso hacia la recuperación de mi paz. La paciencia nunca había sido mi mayor virtud. Pero en esta guerra silenciosa, se había convertido en mi arma más poderosa. Seguiría esperando, recolectando, hasta que llegara el momento de atacar de una manera que ella nunca olvidaría. El lunes por la mañana, llamé a Gabriel y le pedí que pasaras a tomar un café antes del trabajo. Mi voz era ligera, casual, pero mi estómago estaba anudado todo el tiempo que esperé a que llegara. Cuando su auto finalmente entró en el driveway, lo vi quedarse sentado detrás del volante por un largo momento antes de salir. Se movía más lento de lo usual, sus hombros ligeramente encorvados, y no miró hacia la casa como solía hacerlo. Entró a la cocina con una sonrisa tenue que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días», mamá dijo, metiendo las manos en los bolsillos de su chamarra. «Buenos días», pequeño respondí, sirviendo el café en nuestras viejas tazas, las que tienen flores azules que Esteban compró para nuestro 10º aniversario. «Siéntate», pensé que podíamos platicar un rato. Dudó. Luego se deslizó en una silla en la mesa. Envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no tomó un sorbo. Su mirada se quedó en el vapor que subía, como si el café tuviera todas las respuestas que no quería decir en voz alta. «Te noto distraído últimamente», dije con cuidado. «¿Todo bien?» Se movió, su mandíbula tensándose. «Solo el trabajo. ¿Y las cuentas? Tú sabes cómo es». Lo observé por un momento, notando las nuevas líneas alrededor de sus ojos, la forma en que no podía mirarme directamente. «Cuentas», repetí suavemente. «Gabriel, ¿estás en problemas?» Exhaló lentamente y se recostó en la silla. «No problemas, solo apretado. Camila Das ha estado insistiendo en muchas cosas, un auto nuevo, proyectos para la casa. Pensé que podía seguirle el paso. Pero…» Su voz se desvaneció, y finalmente me miró a los ojos. Había vergüenza en ellos, cruda y pesada. Eso dolió más de lo que esperaba. Mi hijo, el niño que solía correr por estos pasillos descalzo y sin miedo, ahora se veía acorralado por la vida que pensó que quería. Extendí la mano sobre la mesa, descansándola ligeramente sobre la suya. «Sabes que siempre puedes hablar conmigo», asintió, pero no habló, su pulgar golpeando ligeramente la taza. Podía sentir su culpa, el peso de ella presionando entre nosotros. Estaba cargando más de lo que admitía, pero no entendía la profundidad completa del plan de Camila. O tal vez no quería verlo. «Solo quiero hacerla feliz», dijo finalmente. «Dice que si nos adelantamos ahora, todo será más fácil después». Las palabras se retorcieron en mi pecho. Creía que estaba construyendo un futuro, pero no veía que Camila estaba cavando un hoyo bajo sus pies. Sonreí suavemente, escondiendo la tormenta que crecía dentro de mí. «Entiendo», dije, «pero no olvides lo que más importa. Ninguna casa o auto vale la pena perder tu paz».
«O tu familia», asintió de nuevo, aunque no estaba segura de que me escuchara. Después de que se fue al trabajo, me quedé en la mesa, mi café ya frío, mirando la silla vacía que acababa de dejar. Mi hijo estaba al borde de una trampa, y la mano de Camila estaba en su espalda, lista para empujar. Sabía entonces que mis próximos pasos no podían esperar mucho más. 2 días después, encontré el sobre metido entre un catálogo y la factura de la luz en mi buzón. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el logo del banco de nuevo, en azul sobre el papel blanco. Este estaba dirigido a mí, no a Gabriel. Lo llevé adentro con manos cuidadosas, como si pudiera explotar, y lo puse en la mesa de la cocina. Por un largo momento, solo lo miré. El suave tic-tac del reloj llenaba el silencio. Pensé en Esteban, en cómo solía manejar cada pieza de correo con una calma metódica. Mis dedos temblaron al romper el sello y desplegar la carta. Notificación de transferencia de título pendiente. Leí la línea 2. 3 veces. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Según el banco, se había iniciado una solicitud de transferencia para agregar una parte adicional al título de mi propiedad, pendiente de verificación. Mi nombre estaba impreso allí en tinta negra, junto al de Gabriel, y debajo, en una copia tenue, la firma que se suponía era mía. No lo era. Me recosté en la silla, la habitación inclinándose a mi alrededor. Camila había falsificado mi nombre. En mi mente, vi todo desplegarse: un auto del sheriff entrando en mi driveway, un golpe en la puerta, un papel pegado en el cristal diciéndome que desocupara la casa que Esteban y yo construimos con nuestras propias manos. Imaginé extraños caminando por mi porche, mirando por mis ventanas, decidiendo qué pared derribar primero. Por primera vez desde aquella amenaza susurrada en la cena, el miedo real me atrapó. Esto no era solo el plan de Camila, era un movimiento legal, un ataque contra mi propio nombre. Estaba dispuesta a mentir ante la ley. Presioné la carta contra la mesa, obligándome a respirar. El aire en la cocina se sentía pesado y apretado, pero bajo el miedo, algo más frío comenzó a sentarse. Era la misma sensación que tuve el día que Esteban y yo pagamos la última cuota de la hipoteca. El conocimiento profundo e inquebrantable de que esta casa era mía. «Si quiere guerra», dije en voz alta a la habitación vacía, mi voz estabilizándose con cada palabra. «La tendrá». Pero en mis términos, recuperé la carpeta que había comenzado, la que contenía fotos, clips de video y el primer sobre del banco que el señor Torres examinó. Agregué la nueva carta con cuidado al montón. Mi evidencia crecía como una tormenta lenta y silenciosa. Esa noche, después de la cena, caminé sola por la casa. El suave crujido de las escaleras bajo mis pies me recordaba cada año vivido aquí, cada festividad, cada café matutino tranquilo. Me detuve en la puerta principal, pasando la palma por la madera lisa, y le prometí en silencio a Esteban que no dejaría que nadie me lo quitara. Arriba, abrí la ventana de la recámara y dejé que el aire fresco de la noche enfriara mi rostro. Mi miedo se había afilado en resolución. Sabía de lo que Camila era capaz ahora, y entendía que esperar pasivamente solo invitaría al desastre. El tiempo de preparación silenciosa estaba casi terminado. Era hora de convertir su exceso de confianza en la trampa que nunca vería venir. A la mañana siguiente, manejé a la oficina del señor Torres con la carta del banco doblada cuidadosamente en mi bolso, su peso presionando contra mí como una piedra. El aire otoñal era fresco, con el aroma de hojas húmedas mientras estacionaba en el pequeño lote detrás del edificio de ladrillo. Para cuando llegué a su oficina, ya había ensayado lo que diría, aunque mi corazón aún latía con fuerza en cada paso. Me recibió con la misma calma constante de siempre. Le entregué la carta sin decir palabra.
Sus ojos la escanearon rápidamente, y un suspiro bajo y controlado salió de su pecho. «Ha escalado», dijo. Su voz mesurada. «Esto ya no es solo postureo. Alejandra, ha iniciado una solicitud de transferencia fraudulenta. Si no actuamos rápido, podría complicar las cosas con el banco, aunque no sea legalmente sostenible». Asentí, mi mandíbula tensa. «Entonces asegurémonos de que no pueda tocar esta casa nunca más». Se recostó en su silla y asintió con firmeza. «Empezaré con los documentos del fideicomiso hoy. Transferiremos la propiedad a un fideicomiso protector a tu nombre. Una vez finalizado, nadie, ni siquiera Gabriel, podrá cederla sin tu aprobación». Un pequeño destello de alivio se asentó en mi pecho. «Hazlo», dije. «Quiero que sea a prueba de todo». Pasamos la siguiente hora firmando formularios preliminares. Mi mano firme mientras escribía mi nombre una y otra vez. Cada firma se sentía como una promesa a mí misma. Una declaración silenciosa de que no sería otra viuda expulsada de su hogar. Cuando terminamos, el señor Torres me dio una lista de verificación. «Empieza a reunir todas las pruebas que tengas, fotos, grabaciones, cartas. Manténlas organizadas. Si ella intenta algo más, estaremos listos para una acción legal». Sonreí levemente. Ya empecé. En casa. Desplegué todo en la mesa del comedor. La misma mesa donde Camila susurró su primera amenaza. La carpeta había engrosado en la última semana. Fotos de ella midiendo mis ventanas. Videos de ella paseando a sus amigas por el patio. El primer sobre del banco. Y ahora la carta de advertencia. Agregué un USB con las grabaciones de mi celular. Verlo todo en un solo lugar me llenó de un poder silencioso y enfocado. Cuando terminé, guardé la carpeta en la caja fuerte que Esteban usaba para nuestro testamento y papeles de seguros. Mis manos se detuvieron en la tapa antes de cerrarla, como si sellara un pedazo de mi determinación dentro. Esa noche, Camila llamó para decir que ella y Gabriel podrían pasar más tarde en la semana. Su voz era tan dulce como siempre. «Te extrañamos», mamá dijo, cubriendo con calidez el filo que podía escuchar debajo. Forcé una risa suave. «Claro, querida, la puerta siempre está abierta». Después de colgar, practiqué mi máscara en el espejo del pasillo, la expresión calma y educada de una mujer demasiado apacible para ser una amenaza. Camila prosperaba subestimándome, y yo tenía la intención de dejarla. Cuando cayó la noche, la casa se sentía diferente, como si hubiera absorbido mi resolución. Me serví una taza de té. Me senté junto a la ventana que daba al patio oscuro, y dejé que el silencio se asentara sobre mí, como una armadura. Las piezas estaban en su lugar. Solo necesitaba el momento adecuado para comenzar el fin de su juego. Era jueves por la mañana cuando sonó el timbre. Estaba amasando masa para un pan de trigo con miel. El olor a levadura y harina tibia llenando la cocina. Me limpié las manos con una servilleta y abrí la puerta para encontrar a Camila en el porche. Su cabello estaba rizado en ondas perfectas y llevaba un abrigo crema que se ensanchaba en la cintura, como si posara para una revista. En su mano había un sobre manila con letras negras grandes en el frente. Lo levantó entre dos dedos, su sonrisa tensa y triunfal. «Entrega especial», dijo, su tono goteando satisfacción. Tomé el sobre, echando un vistazo a las letras grandes que decían «Aviso de desalojo». La tipografía era pulcra, de apariencia oficial, y completamente sin sentido para cualquiera que entendiera la ley. Mi corazón no se aceleró, mi respiración no se entrecortó. En cambio, una calma fresca y constante me llenó, la que había estado construyendo durante días. Los ojos de Camila brillaban mientras esperaba que tartamudeara o gritara. Esperaba el shock, las lágrimas, tal vez incluso una súplica por misericordia. En cambio, levanté la barbilla y sonreí como solía hacerlo cuando Esteban traía rosas frescas sin motivo. «Gracias, querida», dije, mi voz suave y cálida.
Yo me encargo. Su sonrisa titubeó. Solo ligeramente, como una vela en una corriente repentina. Parpadeó. Luego forzó una risa. Bueno, solo pensé que deberías saberlo. No puedes decir que no te avisé. Asentí educadamente y retrocedí hacia la puerta. Lo aprecio, dudo, como esperando el colapso que no llegaba. Luego dio un asentimiento corto y giró sobre sus talones. Su perfume se quedó atrás, mientras bajaba los escalones hacia su auto. La observé desde la ventana mientras abría la puerta del conductor. Miraba la casa una vez más y se alejaba. Cerré la puerta lentamente y llevé el sobre a la cocina, colocándolo en la encimera junto a la masa espolvoreada de harina. Luego lo abrí con dedos cuidadosos, dejando que los papeles se deslizaran sobre la superficie. Dentro había una sola página con un membrete imitado y un sello desigual que parecía copiado y pegado de Internet. El texto afirmaba que la propiedad sería reclamada por un nuevo copropietario y que debía desalojar en 30 días. Una risa silenciosa se me escapó. No tenía idea de lo transparente que era su movimiento. Doblé la carta cuidadosamente y la agregué a la carpeta de pruebas que había estado recopilando. Mi caja fuerte ahora contenía un retrato completo de la arrogancia de Camila, fotos, videos, cartas del banco y ahora un aviso de desalojo falsificado. Cada pieza era otro paso hacia el momento en que aprendería que no era la mujer frágil y naïf que ella creía. Mientras guardaba la carpeta, sentí que el equilibrio cambiaba. Esto ya no era el juego de Camila, era el mío. Podía pavonearse y planear, pero yo tenía el tablero ahora, y ella ni siquiera sabía que la trampa ya estaba puesta. Esa noche, mientras la casa se asentaba en su quietud habitual, me serví una taza de té y me senté junto a la ventana, observando las sombras extenderse por el césped. Camila pensaba que me estaba cazando, pero podía sentirlo en mis huesos. Los roles ya habían comenzado a cambiar. El día después de que llegó el falso aviso de desalojo, manejé a la oficina del registro público con una calma que me sorprendió, incluso a mí. Mis manos estaban firmes en el volante, mi respiración uniforme, aunque bajo la superficie un corriente de anticipación zumbaba como un motor silencioso. El edificio era fresco y estéril, lleno de archivadores y luces fluorescentes zumbando. Me acerqué al mostrador de registros y di mi nombre y dirección. La empleada tecleó en su computadora, sus ojos escaneando la pantalla. Después de un momento, frunció el ceño y dio unos clics más con el ratón. Parece que tenemos actividad reciente en el expediente de tu propiedad, dijo, inclinando el monitor hacia ella. ¿Quieres copias? Claro, dije, mi voz nivelada. Cuando la impresora cobró vida, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Me entregó un montón ordenado de papeles el expediente de mi propiedad, mi escritura registrada y, arriba, un documento sellado como pendiente. Me acerqué a una mesa lateral y comencé a leer. La primera página era una escritura de renuncia que supuestamente transfería un interés en mi casa a Gabriel y su cónyuge. Mi nombre estaba en ella, pero la firma no era mía. Era un intento torpe, las letras desiguales, como si fueran copiadas de memoria. Adjunto estaba un reconocimiento notarial, con un sello ligeramente descentrado. Reconocí el nombre del notario. Una mujer que conocí hace años en una venta de pasteles benéfica, pero sabía que no había estado en mi casa, ni me vio firmar nada. Mi pecho se apretó, no de pánico esta vez, sino de una ira fría y segura. Pasé la página y encontré algo peor, una solicitud pendiente para una línea de crédito con garantía hipotecaria. El último truco de Camila para sacar dinero de la casa que aún no poseía. El formulario solicitaba un préstamo de C1 500.000, con Gabriel como solicitante principal y Camila como cosolicitante.
Incluso incluía una línea que afirmaba interés de propiedad establecido por herencia conyugal. Como si yo ya estuviera muerta y enterrada. Miré el papel hasta que las palabras se desdibujaron. Luego apilé cuidadosamente las páginas de nuevo en orden. Agradecí a la empleada. Guardé las copias en mi bolso y salí al fresco sol de la tarde. En el auto, solté un suspiro lento. Las piezas estaban todas frente a mí. Ahora la transmisión en vivo, las mediciones, el aviso de desalojo falsificado, la escritura falsa, el fraude notarial y ahora este intento de préstamo. Camila no solo estaba planeando, estaba cometiendo crímenes con la confianza de alguien que creía que nadie la desafiaría. De regreso en casa, desplegué los nuevos papeles en la mesa del comedor, alineándolos junto a las fotos, videos y cartas. La mesa donde mi familia alguna vez celebró cumpleaños y días de acción de gracias, ahora contenía la evidencia de la traición. Un retrato de la codicia en blanco y negro. Abrí mi caja fuerte y saqué la carpeta, deslizando los nuevos documentos dentro. Luego agregué una segunda carpeta etiquetada como legal, donde comencé a redactar notas para el señor Torres, fechas, incidentes y referencias cruzadas a las pruebas que había recolectado. Anoté la discrepancia del notario, la escritura fraudulenta, la línea de crédito pendiente, todo organizado cuidadosamente. Para cuando terminé, el crepúsculo se había sentado afuera, el cielo rayado de púrpura profundo y naranja desvaneciéndose. Llevé la caja fuerte a mi recámara y la coloqué debajo de la cama, donde se sentía como un centinela silencioso protegiendo mi futuro. No llamé a Camila, no confronté a Gabriel, ni siquiera caminé de un lado a otro. En cambio, me senté en el silencio, dejando que el peso de las pruebas se asentara en mí. Tenía todo lo que necesitaba para proteger mi hogar y desmantelar sus mentiras sin alzar la voz. Cuando finalmente me levanté de la silla, supe que la próxima vez que Camila entrara en esta casa, estaría caminando hacia el final de su propio juego. Era miércoles por la mañana cuando sonó el timbre. No esperabas a nadie. Pero para entonces, habíate aprendido a anticipar sus visitas sorpresa. Me limpié las manos con una servilleta y abrí la puerta para encontrar a Camila allí, con un vestido azul marino ajustado, su cabello perfectamente arreglado, sus labios pintados de un rojo vivo que parecía anunciar la victoria antes de que siquiera hablara. «Hola», mamá dijo, entrando sin esperar invitación. Tenía que pasar a ver mi nueva oficina. Dejé que las palabras flotaran en el aire por un instante. Luego sonreí como si hubiera dicho algo encantador en lugar de descarado. «Claro, querida. Pasa». Caminó hacia la sala, deteniéndose para pasar una mano por la repisa. «Creo que este será el espacio perfecto para mi oficina en casa. Probablemente moveremos estos muebles viejos al almacén y traeremos algo moderno». Me miró por encima del hombro. Su sonrisa afilada y deliberada. Mantuve mi voz suave, firme. «¿Te gustaría un té? Sería encantador», dijo, ya paseando hacia la ventana salediza, donde sacó su celular y tomó una foto como si estuviera documentando su territorio. En la cocina, puse la tetera a hervir, deslizando mi celular en un pequeño soporte en la encimera con la cámara apuntando al comedor. Había aprendido a hacer las cosas en silencio ahora, dejando que su vanidad trabajara y a mi favor. Cuando regresé con la bandeja de té, ella seguía en la sala, hablando con alguien por teléfono. «Sí, está quedando bien», dijo. «Para el verano. Se sentirá como una casa completamente diferente». Su tono era casual, despreocupado, porque creía que ya había ganado. Puse la bandeja en la mesa de centro y le serví una taza. «Aquí tienes. Camila, azúcar 2. Por favor», dijo, y luego se recostó en el sofá como si fuera suyo. «¿Sabes?»,
Realmente pienso que este lugar solo necesita una visión fresca, energía joven. Gabriel y yo tenemos tantos planes. Removí el azúcar en su té y asentí levemente. Seguro que sí, por dentro. Mi calma era un muro cuidadosamente construido. Cada palabra que decía era otro clavo en el ataúd que ella misma estaba construyendo. Y yo tenía cada una capturada. Tomó un sorbo de su té y cruzó las piernas, mirando alrededor con ese aire de evaluación que nunca intentaba ocultar. «Es curioso», dijo. «Siempre imaginé vivir en un lugar con historia, y ahora es prácticamente mío». Prácticamente repetí, dejando que las sílabas descansaran en mi lengua como un secreto. Después de unos minutos más de alardes ociosos, se puso de pie, colocando su taza vacía cuidadosamente en la bandeja. «Bueno, solo quería pasar a ver cómo va todo. Tal vez deberías empezar a empacar. Vieja, las palabras podrían haber quemado alguna vez, pero ahora se deslizaban por mí como agua». La acompañé a la puerta con una sonrisa gentil, viéndola pavonearse por los escalones hacia su auto, convencida de que tenía la ventaja, cuando el sonido de su motor se desvaneció calle abajo. Cerré la puerta, le puse el cerrojo y regresé a la cocina. La luz de mi celular parpadeaba suavemente en la encimera. La grabación asegurada. Mi trampa ya no era solo una idea, estaba lista, esperando a que ella caminara directo hacia ella. Para el domingo por la tarde, la casa olía a hogar otra vez. Pollo asado, puré de papas con mantequilla y el aroma a canela del pastel de manzana enfriándose en la encimera envolvían las habitaciones en calidez. La misma calidez que había creado durante décadas de cenas familiares. La luz dorada de la lámpara brillaba sobre la mesa del comedor, reflejándose en la vajilla de mi madre. Era la misma mesa, la misma luz, y casi la misma comida de aquella primera noche cuando Camila susurró su amenaza. Esta vez, sin embargo, el escenario era mío. Cuando sonó el timbre, alisé mi falda y abrí la puerta con una sonrisa tranquila. Gabriel estaba allí, sosteniendo un ramo de flores del supermercado, sus ojos buscando mi rostro. Camila estaba ya a su lado en un vestido crema ajustado, sus tacones resonando mientras cruzaba el umbral como si fuera la dueña. «Mamá», dijo Gabriel, entregándome las flores. «Pensamos que estas alegrarían la mesa». «Son preciosas», dije, colocándolas en un jarrón que ya había preparado, justo como lo había planeado. «Pasen, la cena está casi lista». Nos dirigimos al comedor. Los ojos de Camila recorrieron el espacio, deteniéndose en la lámpara, la vajilla y la madera pulida de la mesa. No comentó, pero su boca se curvó en una pequeña sonrisa confiada. La reconocí ahora, pensaba que esta cena era una señal de rendición, que yo era demasiado sentimental para resistir su toma de control. Serví el pollo y las verduras, Gabriel elogiando la comida con un alivio tranquilo en su voz. Camila se unió, diciendo todas las cosas educadas que creía que me desarmarían. «Realmente tienes un don», Alejandra dijo, levantando su copa de vino. «No puedo esperar a continuar estas tradiciones en esta casa». Le sonreí, dejando que mi mirada se detuviera solo un segundo más de lo educado. «Me alegra que te sientas en casa», dije suavemente. Ella sostuvo mi mirada, tal vez esperando ver dolor o miedo, y cuando no encontró ninguno, lo malinterpretó como derrota. Se recostó en su silla, tomando un sorbo de vino con la facilidad lánguida de alguien que creía haber ganado. La cena se desarrolló como una obra ensayada. Gabriel habló sobre el trabajo, su voz ligeramente tensa, tratando de cerrar la brecha de la tensión que sentía pero no podía nombrar. Asentí, reí donde se sentía natural y rellené las copas mientras la noche se extendía. Mi calma parecía calmarlo, mientras que la confianza de Camila florecía con cada minuto que pasaba. Después del postre, recogí los platos con manos firmes,
moviéndome entre la cocina y el comedor como si fuera solo otra noche familiar. Camila ofreció un falso educado. «Déjame ayudar». Y lo rechacé con una sonrisa gentil. La quería en la mesa, cómoda, sin darse cuenta de la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Cuando regresé, llené su copa de vino y dejé que el silencio se extendiera por un momento. El suave zumbido de la lámpara llenando la habitación con una especie de suspenso dorado. Ella estaba relajada ahora, recostada en la silla como una reina presidiendo su futuro reino. Me senté frente a ella. Crucé las manos y dejé que una sonrisa serena curvara mis labios. «Qué bueno que pudimos compartir esta cena», dije. Mi voz era calma, firme, casi tierna por dentro. Sentía el peso de la carpeta en la habitación contigua, la tormenta silenciosa que había construido pieza por pieza, lista para desatarse. Me levanté de mi silla lentamente, alisando el frente de mi falda, y caminé hacia el aparador donde descansaba una sola carpeta manila. Mis dedos rozaron el borde, y me volví hacia la mesa con la misma calma que había practicado durante días. Camila ladeó la cabeza. La copa de vino a medio camino hacia sus labios. Su sonrisa aún firme. «Quería compartir algo con ustedes», dije, colocando la carpeta en la mesa y deslizándola hacia ellos. «Unos papeles que pensé que deberían ver». Camila dudó. Luego la alcanzó, sus uñas clicando contra el papel. Pude ver el destello de curiosidad, una sombra de inquietud pasar por su rostro. Gabriel se inclinó más cerca, su ceño frunciéndose. Dentro había 3 montones ordenados. Arriba documentos sellados por la corte del señor Torres. Pruebas de la escritura fraudulenta. El notario falsificado y la solicitud de préstamo que ella había iniciado sin mi conocimiento. Los ojos de Gabriel se abrieron mientras escaneaba la primera página, sus labios separándose en shock. ¿Qué es esto?», preguntó, su voz quebrándose. «Es la verdad», dije suavemente. Los dedos de Camila temblaron contra la carpeta. Intentó reír. El sonido frágil. «Esto es ridículo. Cualquiera pudo haber...». Saqué el segundo montón documentos del fideicomiso de la propiedad, firmados y sellados, asegurando la casa únicamente a mi nombre. «Verás, mientras estabas ocupada fingiendo que esta casa era tuya, me aseguré de que nunca pudiera serlo. No puedes tocarla, Camila. Ni ahora, ni nunca». Su rostro se sonrojó de un rojo profundo, y pude ver las primeras grietas en su confianza. Y luego dije, deslizando mi celular por la mesa: «¿Está esto?». Presioné reproducir en el clip de video corto. Su voz llenó la habitación, cantarina y burlona. «No sabe que va a perder esta casa». Su risa siguió, acompañada de la imagen tenue de ella moviendo su celular por mi sala. Gabriel se congeló, su tenedor cayendo al plato. El sonido pareció resonar en el silencio atónito. «Camila», dijiste. Sacudió la cabeza, su voz rompiéndose. «Dijiste que esto era por un préstamo para renovaciones. Me dijiste que ella estaba de acuerdo con todo». Antes de que Camila pudiera responder, un golpe vino de la puerta principal. Me levanté, aún calma, y la abrí para encontrar a Clara, sosteniendo un pastel en un plato rojo de cerámica. Sus cejas se alzaron ante la escena que presenció la postura rígida. El silencio, la carpeta abierta en la mesa. «Oh», dijo, deteniéndose en la entrada. «¿Interrumpí algo?». «Para nada», respondí, mi tono suave como la seda. «Llegaste en el momento perfecto». Los ojos de Clara se posaron en la pantalla del celular que aún reproducía el video, y no se me escapó la forma en que sus labios se apretaron en una línea firme. Los vecinos en la Avenida de los Álamos no guardaban secretos por mucho tiempo, y Camila acababa de entregarme un testigo público de su humillación. Gabriel se hundió en su silla, su rostro pálido,
Las manos de Camila temblaban en la mesa, sus palabras atrapadas entre una negación y una súplica. Mi sonrisa tranquila no titubeó. La habitación se sentía cargada, como el momento antes de que estalle una tormenta de verano. Y podía ver en los ojos de mi hijo que el mundo que creía conocer se había roto más allá de la reparación. La silla de Camila raspó contra el suelo de madera mientras se ponía de pie, su voz elevándose en un grito agudo que rompió el silencio pesado. «Esto es una trampa. Ella miente. Gabriel. Todo es falso». Sus manos temblaban mientras señalaba los papeles, derribando el celular con el video al suelo. «Está tratando de arruinarnos porque no puede soltar esta casa vieja». Gabriel retrocedió ante el tono de su voz, su rostro torcido por algo entre shock y desamor. «Camila, solo necesito entender qué estoy viendo. Estos son documentos de la corte. Hay un sello notarial. Hay tu voz en ese video». «Estaba bromeando», gritó ella. Pero la fuerza en su tono vaciló. «Sabes que bromeo cuando estoy nerviosa. Ella está torciendo todo». Permanecí sentada, mis manos descansando ligeramente en la mesa, mi voz calma y uniforme. «Esta casa no es tuya», dije. Cada sílaba medida. Nunca lo fue. Las palabras parecieron caer como piedras en el silencio. El pecho de Camila subía y bajaba en ráfagas rápidas mientras miraba de mí a Gabriel, buscando una escapatoria que ya no existía. Sus ojos brillaban con el destello húmedo del pánico. «Gabriel, por favor», dijo, su voz quebrándose en una súplica desesperada. «Sabes lo difícil que ha sido para nosotros. Solo quería que tuviéramos un futuro. Lo hice por nosotros. Pero las palabras que alguna vez podrían haberlo suavizado, solo lo hicieron retroceder». Gabriel pasó una mano por su cabello, sus movimientos inestables. Su voz era baja, cruda. «Me mentiste. Me arrastraste a esto. Y te dejé. No hice preguntas. Solo firmé donde me dijiste. Quería creerte». El peso de su culpa llenó la habitación más pesado que los gritos de Camila. Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi al niño que solía ser el que confiaba demasiado fácilmente y aún no podía enfrentar el costo de esa confianza. «Debí haberlo visto», susurró. «Debí haber detenido esto antes de que llegara tan lejos». Camila lo alcanzó, pero él retrocedió, su mandíbula apretada. «Casi le costaste su casa a mi madre, el lugar donde crecí. Lo único que mi padre dejó para nosotros». Ella cayó de rodillas junto a su silla, las lágrimas surcando su rostro. Pero la actuación sonaba vacía. «Gabriel, puedo arreglar esto. Podemos arreglarlo juntos. Por favor. Solo necesito una oportunidad más». Él giró la cara, su silencio más fuerte que sus súplicas. Me levanté lentamente, dejando que las patas de la silla rasparan suavemente contra el suelo, y puse una mano firme en el hombro de Gabriel. «No más oportunidades», dije, calma y definitiva. Camila se congeló ante el tono, sus sollozos atrapándose en su garganta. Por primera vez desde que comenzó esta batalla, pareció darse cuenta de que había perdido, no solo la casa, sino el frágil control que tenía sobre mi hijo. La mano de Gabriel se apretó en un puño sobre la mesa, y el aire en la habitación cambió, cargado con el peso de un ajuste de cuentas que había estado gestándose por mucho tiempo. El aire matutino era fresco y limpio cuando el sonido de llantas en la grava llamó mi atención hacia la calle. Un vehículo blanco del condado se detuvo frente a mi casa, seguido por un sedán oscuro. El oficial Vargas salió primero, su postura tranquila pero firme, un hombre acostumbrado al peso de los deberes desagradables. Detrás de él, una mujer en blazer llevaba una carpeta gruesa de papeles, y un segundo oficial lo siguió con una tablilla. Abrí la puerta principal antes de que pudieran tocar. «Buenos días, oficial», dije, mi voz uniforme.
Inclinó la cabeza educadamente. Señora Morales, tenemos la autorización de la Corte para proceder con el desalojo y la notificación de citación por fraude de escritura. ¿Está Camila Morales en la propiedad? Claro, dije, mirando hacia la escalera donde la maleta de Camila aún esperaba. Medio empacada desde la noche anterior, ella apareció en el descansillo un momento después, descalza, con el cabello desordenado, el rostro pálido y hinchado por el llanto. «Esto es acoso», gritó antes de que alguien hablara. «No pueden hacer esto. Yo vivo aquí. El oficial Vargas no se inmutó. Señora, esta propiedad pertenece únicamente a Alejandra Morales. Se le notifica una orden de desalojo y una citación por intento de fraude de escritura. Tiene 30 minutos para recoger sus pertenencias personales y desalojar». Camila se congeló, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Por un momento, pensé que podría discutir de nuevo, pero luego giró y desapareció en la habitación de huéspedes. El sonido de cajones abriéndose resonando por la casa. Salí al porche, el sol calentando mi rostro mientras me apoyaba en la baranda. Al otro lado de la calle, 2 vecinos merodeaban en sus céspedes, fingiendo revisar su correo, pero claramente observando. Clara estaba en su ventana, su terrier en sus brazos, su expresión ilegible pero alerta. 30 minutos pasaron en un torbellino de sollozos apagados, portazos y el chirrido de las ruedas de la maleta. Camila salió con 2 bolsas abarrotadas, sus hombros encorvados, sus ojos saltando de los oficiales a los vecinos. La puerta de su auto se cerró con más fuerza de la necesaria. El sonido rompiendo el silencio frío de la calle. Encendió el motor, pero antes de que se alejara, su mirada se encontró con la mía a través del driveway. No había triunfo alguno, ni sonrisa, solo una mirada plana y derrotada. No hablé, no me moví. Simplemente me quedé allí, la baranda del porche firme bajo mis manos, dejando que el silencio llevara el peso del momento. El auto del condado la siguió calle abajo, y pronto los únicos sonidos eran el crujir de las hojas y una cortadora de césped lejana. Exhalé lentamente, un aliento que sentía que había estado conteniendo por semanas, cuando el último vehículo desapareció en la esquina. Regresé a los escalones del porche y me senté por un largo momento. El vecindario parecía respirar conmigo, la tensión desenredándose en el aire fresco. Detrás de mí, la casa estaba sólida e inquebrantable, como si hubiera estado esperando que la reclamara por completo. Me levanté y abrí la puerta principal, entrando de nuevo en la calidez tranquila de mi hogar, lista para enfrentar el silencio que Camila había dejado atrás. La casa estaba silenciosa de nuevo, el tipo de silencio que se sentía como un bálsamo en lugar de una amenaza. Durante los días posteriores a la partida de Camila, me moví por las habitaciones con una extraña mezcla de alivio y pesadez. Su ausencia dejó un eco hueco, pero era un silencio con el que podía vivir. Gabriel vino al tercer día. No tocó de inmediato. Solo se quedó en el porche, mirando la puerta, hasta que la abrí para él. Sus hombros estaban redondeados, sus ojos hinchados por noches sin dormir. «Mamá», dijo, su voz rompiéndose en esa sola palabra. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se hundió en el sofá, pasando ambas manos por su cabello. «No sé ni por dónde empezar. Lo siento tanto». La dejé meterse en mi cabeza. Pensé que estaba protegiendo nuestro futuro. No vi lo que te estaba haciendo. A esta casa, a todo lo que papá construyó. Me senté a su lado, cruzando las manos en mi regazo. «Querías creerle», dije suavemente, «y yo quería creer que estabas a salvo». Ambos fuimos demasiado silenciosos por demasiado tiempo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, y las limpió rápidamente. «He comenzado con asesoramiento», dijo. «Asesoramiento financiero y
terapia. Necesito entender por qué dejé que esto pasara. ¿Por qué no lo detuve? Escuchar eso suavizó algo en mí. Alcancé su mano y la sostuve, sintiendo el calor familiar de mi hijo. Entonces empieza ahí. Cúrate. Y lo demás seguirá. Hablamos durante mucho tiempo esa tarde. Más de lo que habíamos hablado en meses. Admitió las deudas, el miedo, la vergüenza que lo mantuvo callado. Prometió hacer las cosas bien, tomar responsabilidad por los préstamos y reconstruir las piezas de su vida que Camila había dejado fracturadas. Escuché, pero también le dije la verdad. Las cosas tenían que cambiar. Esta casa está segura. Ahora dije. Mi voz firme. El fideicomiso está en su lugar. Nadie puede cederla otra vez. Ni tú, ni nadie. Siempre te amaré. Gabriel. Pero nunca volveré a poner en riesgo el hogar de esta familia. Asintió, aceptando el límite sin protestar. En ese momento, vi no al niño que había sido manipulado, sino al hombre que quería crecer desde los escombros. Antes de que se fuera, me abrazó con fuerza. El tipo de abrazo que decía lo que las palabras no podían. Lo vi alejarse en su auto, y por primera vez en semanas, sentí un frágil hilo de esperanza echando raíces. La casa se sentía diferente ahora, no perseguida por amenazas o traiciones, sino viva con la promesa de renovación. Caminé hacia el porche trasero, dejando que el sol bañara mi rostro, y escuché el zumbido lejano del vecindario, un sonido que se sentía como la vida avanzando. El sol se hundió bajo los álamos, tiñendo el horizonte con rayas de ámbar y rosa. Me acomodé en la silla de madera en mi porche, la misma que Esteban lijó y barnizó hace años, y sostuve una taza caliente de té de manzanilla en mis manos. El vapor se elevaba en el aire fresco del otoño, llevando el leve aroma de la miel. El patio brillaba con esa luz suave y piadosa que solo llega antes de que la noche tome el control por completo. Mis rosas, tercas en su floración tardía, se mecían suavemente con la brisa, sus pétalos captando el sol como pequeños faroles. Las hojas se deslizaban por el camino en tonos de cobre y escarlata, susurrando sobre las piedras viejas que Esteban colocó a mano, por primera vez en meses. La casa detrás de mí se sentía tan firme como la tierra bajo mis pies. Tomé un sorbo lento, dejando que el calor se asentara en mi pecho, y dejé que mi mente vagara hacia la voz de Esteban, baja y segura. Nunca dejes que nadie te saque lo que es tuyo. Alejandra, lo había dicho hace años cuando un vecino discutió una línea de propiedad. Y me había reído de la seriedad en su tono. Ahora lo entendía de una manera que no lo hice entonces. No solo se refería a la tierra. Hablaba de mi dignidad, mi derecho a existir en paz dentro de la vida que construimos juntos. Esta casa había sido más que paredes y pisos. Había sido nuestro testamento de perseverancia silenciosa. Soportamos inviernos que congelaban las ventanas y veranos que traían calor espeso como jarabe. Y cada temporada dejaba su marca en la madera, la pintura, el suelo del jardín. Perderla habría sido perder nuestra historia, la de mí. El silencio me envolvía ahora como una colcha suave, sin tacones afilados en el porche, sin voz cortante alardeando sobre futuras renovaciones, sin tensión zumbando por las paredes. Solo el crujido de la mecedora, el murmullo del viento en las ramas y el ocasional llamado de un cuervo lejano, regresando a casa. Pensé en Gabriel, en su cabeza inclinada y manos temblorosas, y sentí la mezcla complicada de amor y decepción que solo una madre puede sostener. Estaba intentando, y eso importaba. Tal vez la casa le recordaría, como me lo recordó a mí, que algunas cosas valen la pena pelear con paciencia en lugar de enojo. Cuando el último destello de sol se deslizó bajo los árboles, terminé mi té y dejé que mi mirada se detuviera en el patio delantero, una vez más. La luz del porche se encendió automáticamente,
proyectando un brillo suave sobre los escalones. Un faro para cualquiera que se acercara. Era la misma luz que dejaba encendida para Esteban en las noches de trabajo tardías, para Gabriel cuando volvía de fiestas de secundaria, y para mí misma en las noches más oscuras de duelo. Me levanté. Llevé mi taza vacía adentro y cerré la puerta detrás de mí con un suave clic, sintiendo el calor de la casa abrazarme. El mundo exterior podía girar en su caos y planes. Pero aquí dentro había reclamado mi reino tranquilo. La semana siguiente entré en la oficina del señor Torres, llevando la caja fuerte que se había convertido en el guardián silencioso de mi futuro. El sol matutino se filtraba por las persianas, rayando el suelo con oro pálido, y sentí una calma que no había conocido en meses. Este era el día en que sellaría el futuro de mi hogar. Y con él, mi propia paz. El señor Torres se levantó de detrás de su escritorio de roble. Su sonrisa cálida pero profesional. Alejandra dijo, indicándome que me sentara. He preparado los documentos finales para el fideicomiso. Una vez que firmemos y archivemos esto, tu casa estará protegida para la próxima generación. Nadie podrá tocarla, no sin tu voluntad expresa. Puse la caja fuerte en el escritorio y la abrí, revelando la pila ordenada de pruebas y la carpeta de formularios completados. Estoy lista, dije. Mi voz se sentía más fuerte de lo que había sido en mucho tiempo. Revisó los documentos con precisión cuidadosa, explicando cada sección mientras avanzábamos. El fideicomiso evitaría cualquier reclamo conyugal o matrimonial de las relaciones actuales o futuras de Gabriel. A mi fallecimiento, la propiedad pasaría directamente a mis nietos, o a una organización benéfica de mi elección, si no quedara ninguno. El nombre de Camila nunca aparecería en ningún documento legal relacionado con esta casa otra vez. Firmar cada página se sentía como colocar un ladrillo en una pared que yo misma había construido firme, inquebrantable. Mi firma fluyó por las líneas sin temblar, y con cada trazo de la pluma sentía un nudo dentro de mí aflojarse. Cuando terminamos, el señor Torres deslizó el documento final en una funda protectora. «Felicidades», dijo. «Tu hogar y tu legado están seguros. No importa qué tormentas vengan. Esto se mantendrá», asentí. Mi garganta apretada pero mi pecho ligero. «Gracias», susurré, pensando en Esteban y el orgullo silencioso que habría sentido en este momento. Había trabajado toda su vida para darnos estabilidad. Hoy, me aseguré de que nadie pudiera deshacer ese trabajo. Ni la codicia, ni la manipulación, ni siquiera los errores de mi hijo. Manejando a casa, noté las calles de la Avenida de los Álamos con una claridad nueva, los porches de los vecinos con sus calabazas talladas, el sonido de risas lejanas de niños en bicicletas, el aroma fresco de las hojas. Todo se sentía como si me perteneciera de nuevo, no como propiedad, sino como la vida que había elegido y protegido. De vuelta en la casa, caminé por cada habitación, tocando las paredes ligeramente con mis dedos, la cocina con sus gabinetes de roble desgastados, la sala con la ventana salediza donde Esteban solía leer el periódico, la escalera que había llevado a Gabriel por cada etapa de su vida. Ya no eran campos de batalla. Eran refugios seguros otra vez. Me detuve en la puerta principal. Mirando hacia la calle tranquila, mi lucha se había librado sin gritos, sin venganza. Y aún así, la victoria era completa. La casa, los recuerdos y la dignidad atada a ellos eran todos míos, y permanecerían en la familia mucho después de que me fuera. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que el pestillo encajara suavemente en su lugar. Y sentí la profunda y duradera satisfacción de una batalla verdaderamente ganada. El sol matutino se derramó por el pasillo frontal, pintando los pisos de madera pulida con oro suave.
Cerré la puerta principal con suavidad. El clic familiar, asentándose en el silencio como un latido. La casa respiraba conmigo. Su quietud ya no pesada, sino viva con el calor de la supervivencia. Por primera vez en meses, el aire dentro se sentía ligero. Sin la carga de tensiones o susurros, llevé mi taza de té a la sala y me detuve junto a la ventana salediza, dejando que la luz tocara mi rostro. Más allá del cristal, el vecindario se movía a su ritmo pausado. Clara paseaba a su pequeño terrier. El camión del correo retumbaba por la calle y una hoja solitaria de álamo flotaba perezosamente hacia el césped. Todo era como siempre había sido, pero completamente diferente. Pensé en aquella noche cuando Camila se inclinó sobre el postre. Su perfume afilado, su voz goteando malicia silenciosa. La casa es mía ahora. Ve empacando. Había sonreído con calma y dicho, ya veremos. Y ahora veo paz. Las palabras giraban en mi mente como una afirmación gentil. Mi hogar estaba seguro. El fideicomiso estaba en su lugar. Los documentos archivados. Los ecos de Camila ya no permanecían en estas paredes. Se había ido, llevando su propia caída con ella. Y no había necesitado alzar la voz para hacer que ocurriera. Caminé hacia la cocina, pasando la mano por la encimera lisa que alguna vez se sintió como un campo de batalla. La tetera silbaba suavemente en la estufa, el vapor elevándose como una victoria tranquila. Serví una segunda taza de té y la puse en la mesa frente a la mía por costumbre, imaginando a Esteban allí con su sonrisa cómplice y risa suave. Tenías razón, murmuré en la cocina vacía. Nunca dejes que nadie te saque lo que es tuyo. El recuerdo de la disculpa llorosa de mi hijo aún pesaba en mi corazón. Pesado y tierno. Habíamos hablado 2 veces desde el desalojo de Camila. Y cada vez escuché un poco más de fuerza regresando a su voz. Estaba sanando. Y tal vez con el tiempo nos sentaríamos juntos en esta mesa de nuevo sin la sombra de la traición entre nosotros. Por ahora, la distancia era necesaria. El amor podía sanar, pero la confianza necesitaba un suelo tranquilo para volver a crecer. Llevé mi té al porche y me senté en la mecedora, la madera crujiendo suavemente debajo de mí. El jardín se extendía ante mí, vivo con las flores cercas del otoño tardío. Mis rosas se mecían, sus pétalos captando el sol justo así, como si asintieran en aprobación. La vida continuaba, y yo había reclamado mi lugar en ella. Cerré los ojos por un momento, respirando los aromas mezclados de té y tierra y la dulce fragancia de las últimas flores. Mis manos descansaban en mi regazo, firmes, sin temblar. El mundo podía girar y planear todo lo que quisiera. Dentro de estas paredes y dentro de mi propio pecho, no había nada más que calma. Había elegido la dignidad sobre el ruido, la paciencia sobre la rabia. Y la victoria silenciosa era más dulce que cualquier confrontación dramática podría haber sido. Mientras el sol calentaba mi rostro y el porche crujía suavemente debajo de mí, supe que en este silencio finalmente había ganado.